Un gusto saludarles de parte de MUSADE, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo. Nos encontramos realizando por tercer año consecutivo la campaña Cambie el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las mujeres, que este año en particular por el contexto del COVID-19 sufrió un ajuste y reestructuración. Ahora, todas las actividades propuestas son de manera virtual. Como parte de la diversa programación, se encuentra una serie de podcasts conmemorativos, los cuales, basados en fechas internacionales de conmemoración, pretenden visibilizar y hacernos reflexionar sobre diversas situaciones. Como parte de la conmemoración del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, estamos lanzando el cuarto podcast y para ello nos acompaña Esmeralda Fonseca, psicóloga voluntaria de la asociación. Hola Esmeralda, mucho gusto que nos acompañes en este espacio. Tal vez para iniciar con este podcast, si usted nos menciona un poco sobre la salud mental como un asunto de salud pública y como un derecho humano. La salud mental siempre la conmemoramos o la celebramos en octubre, ¿verdad? Y tenemos que verlo como un momento en que nuestras vidas cotidianas se han visto ahorita alteradas un poco por lo de la pandemia. Pero la salud mental tenemos que tener en cuenta que se define, según la Organización Mundial de la Salud, como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Y esto trata de tener un ambiente saludable en cuanto a su aspecto y salud física y mental. Muchas gracias, Esmeralda. Y esto, digamos, vinculado específicamente al tema de violencia contra las mujeres. ¿Qué nos podría usted mencionar sobre la salud mental y cómo se vincula con lo de la violencia contra las mujeres? Bueno, eh, es importante tener en cuenta que es un reto a nivel de país y a nivel también internacional porque la salud mental de las mujeres se ve muchas veces afectada por una problemática social que existe, que es la violencia intrafamiliar. Entonces, el que una persona esté, una mujer, en este caso, esté en un hogar donde sufre algún tipo de violencia, impide o es un obstáculo para que ella pueda tener una buena salud mental, porque uno de los ejemplos es que muchas mujeres que sufren violencia intrafamiliar experimentan episodios depresivos, ¿verdad? Porque son mujeres que han estado sometidas a diferentes maltratos, tanto físico, emocional, ¿verdad? Que es más llamado psicológico, sexual, patrimonial y todos los tipos de violencias que viven las mujeres. Claro, Esmeralda, y digamos, viéndolo desde este punto que nos comentas, tal vez hablar un poquito de la relación de la salud mental y la salud integral como desde el plano más holístico. Es importante tener en cuenta que la salud mental implica tanto la salud física, ¿verdad? Que van conectadas la una con la otra y que también tiene que ver como un derecho fundamental de los seres humanos. Entonces, es importante tener en cuenta que para nosotros llegar a tener salud mental, muchas áreas de nuestra vida tienen que estar satisfechas y una de esas es no sufrir ningún tipo de violencia. Entonces, por eso es que se da también mucho la prevención primaria de la violencia, que es tan necesitada y todavía en Costa Rica es algo de lo que estamos pendientes, porque en realidad no es algo que se ha promocionado mucho y no se le ha tomado el interés real. Por eso es que desde Costa Rica se impulsa actualmente una política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres. Esta política va desde el año 2017 al 2032, basada con enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Enfoque de género, y que también lo que busca o tiene como objetivo es que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos y el ejercer los derechos como mujeres y como seres humanos nos va a ayudar a poder tener una salud mental adecuada. Y digamos, en ese sentido, antes nos comentabas un poquito tal vez sobre el impacto que ha tenido
toda la situación de la pandemia por el COVID-19, pues tanto a nivel nacional como internacional, ¿verdad? Y cómo esto tal vez afecta en la salud mental, particularmente en el caso de las mujeres, ¿verdad? El cambio como en los estilos de vida, en los roles, todo el distanciamiento físico y social. Tal vez si nos comentas un poco específicamente, tal vez sobre ese impacto que puede generar toda esta situación en la salud mental y particularmente de las mujeres. Claro que sí. Bueno, en este aspecto es importante tener en cuenta que la situación que se está viviendo mundialmente, donde hay un distanciamiento y aislamiento social, son medidas que, verdad, que se han tomado para poder protegernos, pero en realidad la mujer lo evidencia como una amenaza. ¿Por qué? Porque la violencia intrafamiliar se da dentro de los hogares, el lugar donde la mujer habita, con los seres que más tiene cercanos, con sus familiares. Entonces, aquí se ve afectada la salud mental de ella, uno, por la recarga en las labores domésticas, que es algo que ha existido siempre, ¿verdad? Donde las mujeres hemos sido minimizadas y hemos sido relegadas solamente a, a estar en el ámbito privado, que es nuestros hogares, donde no se valora las tareas que la mujer hace dentro del hogar. Y ahora muchas mujeres nos han comentado que también al haber este distanciamiento, los hijos están en el hogar más tiempo, porque antes de pronto ellos asistían a clases, a una escuela, a un colegio, y actualmente no. Entonces ellas dicen que tienen que estar como pendientes con todo lo que tiene que ver las clases de los hijos, estar con el aseo de la casa. En algunas ocasiones las mujeres dicen que se ha incrementado la violencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en muchas familias también uno de los factores de riesgo, porque tenemos que ver que nada justifica la violencia, ¿verdad? Eso sí tenemos que dejarlo claro. Pero existen factores de riesgo y factores protectores. Y uno de los factores de riesgo es, por ejemplo, la pobreza y la exclusión social. Entonces, cuando una familia vive estas situaciones donde hay pobreza, entonces genera también mucha dependencia económica. Y aquí es donde los hombres ejercen ese poder que es malo para las mujeres y donde ellas son sometidas y sufren todos los tipos de violencia que les mencioné anteriormente. Entonces ahorita sí hay un reto porque a nivel país es como solamente las recomendaciones, ¿verdad? Que da el Ministerio de Salud de no salir, de protegernos, pero de pronto se ha dejado de lado qué están viviendo las mujeres dentro de su hogar. Entonces, una mujer que tiene carencias, estas carencias tanto económicas y que sufre estos tipos de violencia, entonces inclusive ellas no identifican qué es estar bien, porque siempre han vivido de esta manera y este año ha sido un reto para ellas porque ellas inclusive lo dicen, es como sobrevivir este año, ¿verdad? Es como algo así debemos tener en cuenta los retos que tienen las mujeres cada día. Claro, Esmeralda. Muchas gracias. Y digamos, a partir de toda su experiencia en el trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia, tal vez usted nos menciona ahora como los retos y desafíos actuales por toda la situación de la pandemia, pero a lo largo como de su trayectoria, de su experiencia, usualmente cuáles son los retos y los desafíos en el acceso, tal vez en los casos de violencia, en el acceso a los servicios de salud mental que tienen las mujeres, en este caso sobrevivientes de violencia. Ujú. Bueno, actualmente esto ya sabemos que Costa Rica cuenta con leyes, ¿verdad? Para la atención de la violencia, pero uno de los retos es la prevención de la violencia contra la mujer, porque, por ejemplo, la prevención tenemos que tomarla como todas aquellas acciones que permitan anticiparse a la ocurrencia de la violencia, identificando los procesos que contribuyen a desencadenarla con el fin de reducir el impacto que ésta produce en la vida de las mujeres. Entonces, por eso es que desde el INAMU se impulsa un poco y a nivel país la, eh, la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra la Mujer. Entonces, en esta política se mencionan como los
los retos que se tienen a nivel de Costa Rica. Entonces, parte importante es identificar un contexto socioeconómico, la situación y condición de las mujeres. Actualmente todavía se encuentra en desventaja el hecho de que las mujeres no tienen igual acceso para sus derechos. Por ejemplo, una mujer que haya estudiado, es más difícil inclusive a veces conseguir un trabajo y que sea remunerado de manera equitativa igual que los hombres. Entonces, eso es algo que ya se ha evidenciado. Y también porque una brecha grande que hay es la responsabilidad del cuidado. Muchas mujeres que conocemos nos dicen que aunque ellas estudiaron y quieren trabajar fuera del hogar, es muy difícil porque no tienen con quién dejar a sus hijos menores. Entonces, cuando se enfrentan a esta pared o a esta brecha, muchas tienen que desertar del ámbito público, porque ellas no tienen cómo cubrir las necesidades que tienen en sus hogares. Entonces ahí es donde muchas veces se crea la dependencia económica. También otro reto que se tiene es la pobreza y la exclusión y la violencia contra las mujeres en el círculo en el que ellas están inmersas, porque según los estudios que se han hecho en Costa Rica, la pobreza tiene cara de mujer, así lo explicaban desde el INAMU. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las que tenemos mayor carga de nuestros hijos e hijas. Todavía se presenta mucho que aunque está la ley de paternidad responsable y de pensiones alimenticias, no se cumple a cabalidad, ¿verdad? Entonces las mujeres somos las que tenemos que este reto de poder tener a nuestros hijos y nuestras hijas de buena salud, tanto física como mental. También está algo que es muy importante y uno de los retos que tiene Costa Rica es la inseguridad de las mujeres, la percepción y la realidad en la que nosotras vivimos. Porque, por ejemplo, todavía vemos cómo está marcado el acoso callejero, que es algo que inclusive en las noticias hace poco hemos visto muchos tipos de violencia, ¿verdad? Cómo nos acosan de manera verbal, inclusive hasta llegar al punto de que nos vean como un objeto y haya un abuso en contra de nosotras. Entonces, aunque ahorita está, por ejemplo, de que podemos denunciarlo, a veces es muy difícil, porque muchas mujeres me dicen, ¿cómo vamos a denunciar si de pronto la persona me dijo algo morboso o me mostró una parte de su cuerpo y se fue y yo no sé quién era? Entonces las mujeres expresan que tienen miedo de salir de sus hogares porque miedo a que no saben con qué se van a enfrentar, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos limita en el acceso a otros servicios. También está la violencia simbólica y el posmachismo, que es algo que la gente todavía no tiene mucho conocimiento de esto y al no tener conocimiento muchas veces nos vulneran nuestros derechos. Algo que en Costa Rica debería trabajarse y que es algo que ha cambiado poco a poco, pero todavía queda bastante por hacer, es en que cuando una mujer sufre violencia hay una ruta crítica. Eso quiere decir que es la ruta que sigue la mujer para defender sus derechos, a dónde puede acudir. Entonces aquí sí quisiera como resaltar un momento de que si alguna mujer sufre alguna situación de violencia, sepa que ya puede llamar al 911, ¿verdad? Y que no tiene que tener saldo, ¿verdad? Ni recargas ni nada para poder llamar. La llamada es gratuita. Pero eso es una medida de atención, no de prevención, que es lo que necesitamos que se trabaje más a nivel de país. Claro, Esmeralda. Y también comentar que al finalizar tal vez este podcast vamos a brindar como algunos espacios habilitados para el apoyo psicosocial para Ujú. estos casos. Entonces, ahorita más adelante vamos como a especificar más sobre ese tema. Bueno, me gustaría mencionar algunos ejes que son necesarios para que implementarlos en Costa Rica como medida de atención y prevención en contra de la violencia contra la mujer. Entonces sería, un eje es promoción de una cultura no machista. Hay que empezar a cambiar la manera en que, ¿verdad?, en que éramos educados, donde se sobrevaloraba el ser hombre y se minimizaba el hecho de ser mujer. El segundo eje es la promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia. Tiene que ver mucho también cómo han aprendido los hombres, ¿verdad?, a enfrentar todas las situaciones que se presentan. Entonces,
hay masculinidades positivas, donde el hecho de ser hombre no quiere decir que yo tenga que ser una persona agresora. El eje número 3 tiene que ver con la articulación de iniciativas de desarrollo social para desvincular la pobreza multidimensional, la exclusión y la violencia contra las mujeres. El eje 4 nos habla un poco también de la protección efectiva, el acceso real, debida diligencia y sanción y la no victimización de las personas, de las mujeres. Un caso aquí, para que podamos entender este eje, es, por ejemplo, cuando una mujer sufre abuso sexual. Entonces es, por ejemplo, si la mujer acude al juzgado o si es menor de edad al PANI o a alguna institución pública, que se le tome su declaración y no tenga que ir a todas las instituciones a dar su historia, porque esto hace que la mujer reviva nuevamente la situación dolorosa que pasó. Entonces, la idea es que entre instituciones haya una conexión para que se le pueda dar una atención pronta y oportuna e integral. O sea que además de que hayan medidas que sancionen, también hayan medidas que ayuden a la mujer a poder tener o minimizar las secuelas de la violencia que enfrentó. Y el último eje, que es algo que ahorita estamos viviendo mucho, es la prevención del femicidio. Los femicidios se han dado a lo largo de la historia, ¿verdad? Y es cuando se le da muerte a una mujer en manos de un hombre. Entonces, la idea es que Costa Rica trabaje en la prevención del femicidio porque ya hemos visto en las noticias actuales cómo corren riesgo las mujeres y dentro de sus hogares o personas desconocidas, a las mujeres se les da la mayor violencia que existe, que es quitarle su vida. Esos eran como los ejes que quería mencionar, que me parecen como muy importantes poder visibilizarlos para que la violencia contra la mujer sea algo real que identifiquemos como una necesidad a nivel de país y podamos abordarla. Muchas gracias, Esmeralda, por visibilizarlos. Y tal vez partiendo como desde el ámbito o desde lo cotidiano, digamos, algunas recomendaciones de hábitos, rutinas, tanto como en la convivencia como a nivel, digamos, personal, que usted diga para promover o para cuidar nuestra salud mental. Ok, sí, exacto. Bueno, algunas cosas que debemos tener en cuenta para mantener una buena salud mental es mantenernos activos, porque también el hecho de estar aislados en nuestra casa hace que entremos en un estado de reposo donde inclusive no sabemos qué hacer, ¿verdad? Entonces, o las tareas que hacíamos antes, dejamos de hacerlas porque nos sentimos un poco encerrados, nos decían unas personas, pero es tratar de identificar que es una situación que estamos viviendo y no se va a mantener para siempre, que va a cambiar, que en algún momento ya esto no va a estar y podemos afrontarlo de una manera más positiva. Entonces es importante mantenernos activos, tener una rutina diaria. Después es importante también tener horarios de descanso, ¿verdad? Porque también inclusive muchas personas que están trabajando en sus hogares, entonces trabajamos varias jornadas y de pronto ya son las 9 de la noche y aún continuamos trabajando y entonces empiezan también a darse en problemas de una mala comunicación entre los miembros del hogar porque estamos cansados, saturados, ¿verdad? De estar frente a una pantalla todo el día, de estar en la casa trabajando y no, como que no tenemos horarios de descanso. Es importante también comer bien, porque muchas personas están experimentando ansiedad, ¿verdad? Y angustia. Entonces, esto nos provoca que algunas personas quizás tiendan a comer más o no se den cuenta de la cantidad de comida que de pronto están ingiriendo y que no es sana para su estado físico. También es importante que tengamos conexión, una vida social, y a esto me refiero a que podamos utilizar las herramientas tecnológicas de manera positiva, ya que tenemos, por ejemplo, esas herramientas de Zoom, de Teams, de WhatsApp y otras, podríamos comunicarnos con nuestros familiares, porque algo que nos han expresado las personas que son adultas mayores es que de pronto ya no van a visitarme por lo del aislamiento, pero yo puedo estar alejada de una persona físicamente, pero igual puedo estar presente en su vida de otra manera.
que es comunicándome con esa persona, ¿verdad? No hacer como ese abandono a las personas que nos rodean y que son parte de nuestra vida. También está un poco, ponerse un poco de objetivos, ¿verdad? Como que quiero lograr, como esto, cómo me quiero sentir y a partir de ahí plantear algunas tareas que me van a ayudar a sentirme mejor cada día. Y algo muy importante también es que las personas aprendamos a pedir ayuda, porque a veces nos sentimos débiles si pedimos ayuda, pero en realidad es fortaleza el poder decir yo no puedo con todo. Y es algo que es parte del ser humano. No siempre tenemos que poder con todo lo que se nos aparece en la vida, con todos los retos. Por eso es que somos seres sociales y podemos apoyarnos en otras personas para poder salir adelante. Por ejemplo, pedir ayuda en qué momentos, cuando sienta angustia, desde también el Colegio de Psicólogos, creo que ellos sacaron líneas de atención para poder atender estos casos donde yo sienta angustia o que sienta miedo o alguna alteración mental o emocional. También, por ejemplo, en el caso de la violencia, ya sea de niños, mujeres o cualquier persona que sufra violencia, están las líneas de atención para pedir ayuda y, o por ejemplo, que tenga alguna situación específica en mi hogar, entonces yo pueda comunicarme con otra persona que pueda ayudarme, ya sea de institución o una persona particular. Y también, por ejemplo, algo que podemos ver dentro de las recomendaciones es que también debemos atender las medidas de aislamiento, ¿verdad? Cuidarnos, pensar y tener en cuenta que si yo me cuido es también responsabilidad porque estoy cuidando a los otros seres humanos, ¿verdad? Hay que verlo así, no es solamente como de que si a mí no me va a pasar nada, yo no me voy a cuidar, no, sino que tengo que identificar que es mi responsabilidad cuidar a otros. También es importante solicitar ayuda profesional si ya tienen alguna situación, ¿verdad? Difícil. Y también tratar de no saturarse con noticias, ¿verdad? Sino tratar de recibir la información necesaria, ¿verdad? No estar como todo el día porque eso nos puede generar ansiedad. Yo creo que estos serían algunas de las recomendaciones. Esmeralda, tal vez si retomamos un poquito en este ámbito de las recomendaciones, dos aspectos que se consideran importantes, que usted los estaba mencionando, tal vez lo del los problemas de convivencia como por estrés y en todo este entorno, y también sobre la sobrecarga de labores que tienen las mujeres. ¿Qué recomendaciones en esos dos puntos específicos nos podría usted mencionar? Ok, bueno, en cuanto a esos puntos es importante tener en cuenta la comunicación asertiva en las familias, ¿verdad? Entonces esa es la capacidad que yo tengo de expresar emociones, sentimientos, pensamientos de una manera en que yo no lastime a otro ser humano. Aquí es importante tener en cuenta que mi derecho llega hasta donde yo violento a otro ser humano. Entonces, por ejemplo, algo que siempre me han dicho mucho es como, yo tengo el derecho a libre expresión, puedo decir lo que yo quiera, pero en realidad yo puedo decir lo que yo considere, lo que yo piense, pero si no lastimo a otra persona. Entonces, en mi hogar, yo puedo decir que algo me está incomodando o que algo está mal, pero no hacerlo de manera agresiva, ¿verdad? Porque entonces muchas veces lo que se dan son espacios donde ya el cansancio es tanto que las personas se empiezan como a agredir de manera verbal, psicológica, ¿verdad? Humillaciones y todas estas manifestaciones de la violencia psicológica. Entonces, algo importante en nuestro hogar es que nos respetemos los espacios de cada persona, valga la redundancia. Por ejemplo, que si está mamá, papá y los niños o abuelas, ¿verdad? Los diferentes tipos de familia, abuelas, la hija o cómo viven, entonces que cada uno tenga un espacio para desarrollar sus labores y también puedan tener horarios en los que puedan compartir. Y ahí lo que mencionaba Yana era importante, cómo dividirnos las tareas del hogar. Las tareas del hogar tenemos que pensar que nos tenemos que quitar de nuestra mente lo que siempre nos han dicho, que es responsabilidad de las mujeres. No, esto no es así. Y si los hijos nos lo preguntan o si alguien lo pregunta, podemos decirlo de una manera muy sencilla.
Las labores del hogar son responsabilidad de las personas que viven ahí, de las personas que utilizan las cosas que están en el hogar, de las personas que comen en ese hogar, que duermen en ese hogar. Entonces, si lo entendemos desde esa perspectiva de que es mi responsabilidad si yo vivo ahí, entonces lo vamos a tomar como un aporte de cada persona. Y yo entonces voy a acceder a que yo tengo que desarrollar ciertas tareas y dejar la palabra de que yo ayudo a mi mamá o yo voy a ayudarte, no, porque no es una ayuda, porque cuando decimos ayuda, quiere decir es a la mujer que le toca, y no, no es una ayuda, es que todos vamos a ejercer esa responsabilidad de compartirnos las labores del hogar por compartir un espacio en el que nosotros vivimos. Entonces, como para hacer un resumen pequeñito, sería tratar de tener comunicación asertiva. Si yo me siento enojado, triste o alguna de esas emociones, pensar que son normales del ser humano, que las podemos experimentar y no son malas. Lo malo está en cómo yo expreso esa emoción. Entonces, si yo me siento así, pedir un espacio, irme para un cuarto, escuchar una canción, meditar un ratito, leer un libro, buscar alguna estrategia que me ayude a que esa emoción, ¿verdad?, se atenue, se baje un poco y ya después poder expresarle a mi familia que me está molestando, cuidar el espacio privado de cada uno y compartir espacios a nivel familiar y por último dividirnos las tareas del hogar, que es responsabilidad de todos y todas las personas que iban ahí. Muchísimas gracias, Esmeralda, por estas recomendaciones que nos ha brindado. Ahora, tal vez para finalizar, compartirles tal vez un poco de los recursos o de los espacios habilitados para apoyo psicosocial, tanto en la zona de Occidente, digamos, como a nivel local y también a nivel nacional. Entonces, comentarles que en MUSADA, ¿verdad? Tenemos atención psicológica dentro de la campaña que es parte de este podcast, que es Cambie el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las mujeres. Tenemos un grupo los viernes que se llama Voces Propias, es un espacio socioeducativo y de apoyo. Entonces ahí también nos podemos incorporar. También queríamos compartirles que tenemos redes comunitarias, que son espacios de apoyo y acompañamiento en diferentes zonas del país, que están organizadas por mujeres, por y para mujeres. Las voy a mencionar, hay en San Ramón, en Palmares, en Naranjo, en Sarchí, en Cotobruz, en La Suiza, en Turrialba, en Punta Arenas, en Sardinal de Punta Arenas, en Limón y en Peñas Blancas. Tal vez, digamos, si pertenecen a alguna zona de estas, entonces, si tienen interés o si tienen como dudas, pueden comunicarse al número de MUSADE, ¿verdad? O al Facebook de MUSADE, alguno de los medios, y en ese caso le proporcionaríamos como el contacto, o también se les puede agregar al grupo y se pueden como vincular a estas redes. Y también tal vez mencionarle que en casos de situaciones de emergencia a nivel de Occidente, se va a proporcionar en la descripción del podcast los números de las delegaciones policiales en caso de que los requieran. Y tal vez, Esmeralda, si nos comentas un poco como a nivel nacional esos recursos o esos espacios habilitados para apoyo y para emergencias. Claro que sí, Dayana. De algunos espacios habilitados para el apoyo psicosocial está primero tener en cuenta que en caso de emergencia llamar al 911, ¿verdad? Que lo comenté al principio, pero para que lo tengan en cuenta. 911, ahí siempre pueden encontrar ayuda en alguna situación difícil de violencia o donde ustedes estén en riesgo. También tener en cuenta que el INAMO, ¿verdad? Que es la institución que vela por los derechos de las mujeres, cuenta con varias regionales a nivel de país, pero entonces pueden encontrar los contactos telefónicos, correos electrónicos en su página que es www.inamo.go.cr y también mencionarles que están las OFIN, que son las oficinas municipales de la mujer. Entonces también, dependiendo del lugar donde ustedes vivan, pueden llamar al 103 y preguntar por las oficinas municipales de la mujer del lugar en el que usted habita.
Y tal vez para finalizar y retomar que también Esmeralda antes lo mencionó, el Colegio de Psicólogos, en alianza con el MEP, habilitó una línea de atención psicológica que se llama Aquí estoy. Entonces pueden ponerlo en Google, Aquí estoy, y ahí les van a aparecer los números telefónicos. Si no me equivoco, también el 911 redirecciona. Entonces, para que lo tengan en cuenta en caso de requerir atención. Y eso sería el podcast de salud mental. Muchísimas gracias, Esmeralda, por acompañarnos, por compartir su experiencia con nosotras y por construir junto con USAID. Dayana, con mucho gusto y por último, nada más decirles que siempre tengamos en cuenta que ser seres humanos nos da la capacidad y nos da la oportunidad de poder vivir sanamente, de tener salud mental y que todos los seres humanos tenemos derechos que nos respaldan para poder vivir de una manera sana y sin violencia.